Feliz año a los que nos están escuchando, a los que nos van a ver por redes sociales. Molino habló ayer, hizo un repaso de varios temas, pero uno de los puntos y los focos más importantes fue que habló acerca de aquellas, entre comillas, botellas en las instituciones. Estas personas que están en las instituciones y que, según él dice, no se pueden sacar de las mismas, no se pueden votar. Fue un repaso a todo todo su mensaje. También se refirió al Seguro Social, se refirió al tema de las obras inconclusas, al tema energético, hizo énfasis en que no se va a aumentar la tarifa de luz. Pero el detalle más fuerte que yo veo en ese mensaje, y lo dije más temprano, Molino habló del ingreso de nuevos funcionarios al gobierno o a las instituciones, perdón, a los poderes del Estado. ¿Cuál es el balance que hace Saúl Méndez como parte del Suntrax respecto a lo repasado por José Raúl Molino? Hay un viejo refrán que dice: conecta la lengua con el cerebro. Y empiezo por el primer elemento que tú traes a colación. Cuando tú te vas a referir a las personas, tienes que hacerlo con respeto, especialmente a las personas que tienen algún nivel de discapacidad. Y las normas jurídicas en este país y en el mundo han evolucionado a proteger a esas personas. Entonces, cuando tú hablas así despectivamente, tuerto, cojo, ciego, como si fuera el gran problema del Estado para destituir a las personas, tú ves a un tipo ahí insensible totalmente, pero además de conectar la lengua del cerebro. Porque, entre otras cosas, tú siempre escuchas a Molino decir que él es un hombre de derecho. Y resulta ser que las normas protegen a esa parte de la población vulnerable por una sencilla razón: eran discriminados, ni siquiera tenían el derecho al trabajo, y se ha evolucionado, la humanidad ha evolucionado, pero pareciera que todavía en el cerebro de Molino el primate prima sobre la racionalidad. Entonces, obviamente, cuando yo escuché eso, yo me indigné, porque yo no estoy defendiendo botellas, ni mucho menos, que dicho sea de paso, hay que decir que estas botellas son de la partidocracia a la que él pertenece y con la cual tiene partido y han estado en gobierno, tanto en el gobierno de Endara como en el gobierno de Martinelli y en los gobiernos en que ellos han participado como partido. Es decir, que ellos son responsables de parte de los problemas que tiene este país en términos generales, pero referirse a estas personas con estas limitaciones o enfermedades crónicas en la forma en que lo hace Molino, claramente ahí tú ves retratado a un individuo que desprecia a la población. Y desafortunadamente ese individuo hoy es presidente de la República con el 32-34% de los votos de las minorías, pero que en estos sistemas es suficiente hacer mayoría para ser presidente de la República, un 32 o 34%. O sea, las minorías que son mayorías y que finalmente toman decisiones. Así que yo desprecio esas palabras y la forma en que se refirió a la gente. Y no estoy desconociendo que no haya corrupción, que no hayan garrafones, que hay gente que no trabaja y que va. Pero cuando tú buscas a esa gente, le buscas la afiliación política, entonces tú te das cuenta inmediatamente de dónde provienen, quiénes lo nombraron, por qué lo nombraron, en qué condiciones. También ahí hay una contradicción, porque en parte del discurso contradictorio de Molino, él empieza a decir que en el caso de Centroamérica y de América hay gobiernos que empiezan a reclutar al servidor público a través de concursos. Nosotros propusimos, cuando fui candidato a presidente, concurso de oposición para ganar la vacante y evitar eso del clientelismo, quítate tú para ponerme yo, etc. Pero él dice que eso es lo que prima. Sin embargo, compara a Panamá y dice que no, que los amigos, los familiares y los... ¿A quién nombró Molino en los altos cargos? Cada uno de los que nombró, mi abogado particular, dijo, refiriéndose al procurador. Al nuevo que acaba de llegar. A mi hermano, porque la pasó mal, porque yo la pasé mal, lo nombré no sé en qué embajada. A mi amigo. O sea, ¿qué moral puedes presentar tú en una crítica como la que estás haciendo si tu conducta como presidente de la República es nombrar amigos, amiguetes, nombrar parientes en las estructuras del gobierno? Entonces, ¿qué es lo que tú puedes criticar? Algo que se llama moral y también ética. Y si tú no tienes moral y ética, mal tú puedes salir con un discurso de esta naturaleza, lo cual muestra la contradicción que existe. Es decir, en la alta esfera sí puede haber, según la práctica de Molino,
mi amigo, mi hermano, mi compadre, mi abogado, no sé quién, no sé cuál, pero para de allí hacia abajo, entonces tú te sales con un discurso supuestamente adesentador. Entonces eso es contradictorio también. Así que, obviamente, cuando usted analiza el discurso de Mulino, se da cuenta el mar de contradicciones que hay entre lo que trata de criticar, del cual él ha sido parte, no solo ahora que está en el gobierno, sino en los gobiernos que participó. Y naturalmente eso, pues, para cualquiera que da seguimiento a esta situación, puede descifrar lo que se encierra en demagogia pura y dura, porque tú dices una cosa que no haces. Y eso es demagogia, concretamente. Fíjate, una de las cosas de las que se habló ayer para justificar la inacción, incluso la inoperancia y la ineficiencia y muestra de incapacidad en estos 6 meses, es la deuda. La deuda pública, 50.000 millones de dólares. Sí, pero es una deuda acumulada. De esos 50.000 millones, por lo menos Martinelli en el gobierno que participó en Mulino dejó entre 8.000 y 10.000 millones. De esos 50.000 que están allí. Y luego todos los demás fueron incrementados, porque esta es la suma de esa política de pedir prestado y endeudar al país. Eso es otro gran negocio que no se discute en Panamá. Tanto adquirir la deuda como pagar la deuda le da comisión al que la pide y al que la paga. Y eso es vox populi. ¿Y quién se queda con esa plata? Todo eso es parte de la corrupción estructural que existe en el sistema y que en efecto afecta a la población panameña. Pero, reitero, pareciera que ellos en su idea, esto es como que la historia de la humanidad empezó con Mulino a partir del 1 de julio del año pasado, lo cual no es cierto porque él ha sido parte de lo que estamos sosteniendo en torno a este tema. Por ejemplo, en su discurso, cuando habla de una nueva constitución, toca el tema de generar nuevos empleos, salarios y demás, concretamente planteando que la forma de generar esos nuevos empleos es a través de reactivación de la economía, concreto. Sí, pero ¿cómo se reactiva la economía? Eso tú puedes hacer un enunciado, pero la Constitución lo tiene. Debe haber políticas públicas que generen, incluso habla de pleno empleo. ¿Cuáles son esas políticas públicas que ha anunciado Mulino para que se generen esos nuevos empleos? Usted no ve ninguna. Se habló de una serie de obras que entre reactivar unas y otras no, es decir, las obras de la que se Ciudad de la Salud, todo el mundo sabe que Mulino no la construyó, pero se dio un paso, se expropió una torre que le pertenece a la Caja de Seguro Social y se puso el ION. Yo no estoy diciendo que no hace falta un ION de último modelo, tecnología, innovación, etcétera. No estoy diciendo eso, pero esa es propiedad del seguro. ¿Cómo se expropia? Si la Constitución dice que la entidad que maneje este tipo de prestación es autónoma, tiene sus propios bienes. ¿Cómo se hizo algo como eso? Entonces se está actuando de hecho, se está actuando de derecho, pero lo que quería decir en torno a este tema es que la Ciudad de la Salud no la construyó Mulino, pero la cuenta. El famoso corredor de la playa que cortaron, que es un par de kilómetros allí, también habla de ese proyecto. Ese proyecto no lo hizo él. Esos proyectos están terminando porque el ciclo de vida de ellos, de construcción, están en una fase ya cerca a la terminación. Así y no, que no habló del tren de Panamá, David. Por ejemplo, y eso debería ser de él. Eso, que es su propuesta, lo enunció en función de crecimiento económico, pero sin nada tangible. Entonces, el discurso en términos generales de dar respuesta, a pesar que declara que este es el año de la respuesta concreta, no hay cosas concretas para esto. El agua denunció que una potabilizadora se construyó sin planta eléctrica y sin agua. Tú dices, pero ¿cómo tú construyes una potabilizadora? Me recordó eso del dictador de que no, hay que hacer un puente, pero por aquí no pasa un río. Bueno, también se hace el río, igualito. En realidad, es poca la solución de la que se habla, 200 pozos que se van a abrir en todo el país. No sé si con las máquinas esas que en los primeros días denunciaron que estaban en el MINSE, que no utilizaron. Pero respuesta de generación realmente no la hay. Las actividades económicas que se enuncian, bueno, están despertando, quizás despierten. Es decir, no hay una situación concreta en ese sentido, ¿no? Una de las principales propuestas, o uno de los postulados que más emocionaron a la gente, por decirlo así, es el tema de los medicamentos. Reducir el costo de ciertos medicamentos para que sean adquiridos en el sector privado. Y no hablar de mejorar el suministro de medicamentos en las farmacias públicas.
Fíjese, este es otra gran falacia, como lo vemos. Primero, acusó a Farmacia y Droga de las instituciones públicas de mafia, para no meterse con las mafias, que en realidad son las que controlan los medicamentos, las 5 casas comerciales, de las cuales uno de sus dueños es asesor de él. Aníbal Galindo. Aníbal Galindo. Así es. La mafia no son las 5 casas farmacéuticas esas, sino Farmacia y Droga. Y después lo trata de empleado. Bueno, si quieren seguir en eso, vayan a trabajar con las 5 o 4 casas comerciales. Entonces, no atacar ese problema, ese oligopolio que impone los precios en este país, naturalmente, es no querer enfrentar el problema. Pero además, con esa mafia, él dice, no, voy a negociar, esto debe ser en paz, vamos a darle tiempo. Es decir, a la mafia real de los medicamentos no hay una conducta agresiva como la que él muestra contra funcionarios, contra la población, contra la población vulnerada. Entonces, se anuncian 20 medicamentos que se van a rebajar. Eso lo vimos también con Cortizo y Carrizo. Eso fue un fracaso. Pero entre la lista de los medicamentos, que es lo que hay que ver claramente, te publican 20 medicamentos. No te ponen el precio que existe hoy, ni tampoco el precio que van a bajar. Y en consecuencia, lo que suele ocurrir, como ocurrió en el año 22, después de la mesa de Penonomé y la protesta, es que estas grandes casas farmacéuticas, y es lo que suele ocurrir con el gran capital y el capital pequeño o mediano, agarran a los distribuidores, a las pequeñas farmacias, quiero decir, entonces esos se ven afectados en un margen, y entonces resulta ser que eso es lo que tiran por delante. Pero para Saúl, efecto de hacer opinión. Igualmente ayer, cuando estábamos en la Asamblea Nacional que entrevistamos al ministro de Salud, se lo puntualizamos. Es que con eso que hizo el gobierno de esa canasta básica de medicamentos, el gobierno de Carrizo y Cortizo, cuando tú llegabas a la farmacia y pedías el medicamento y decías, por ejemplo, hey, eso está en la canasta básica de medicamentos y debe estar tener una rebaja sustancial, te respondían y al lugar porque tú estás hablando del manejo de los oligopolios. Sí, usted tiene razón, la Mejoral, yo siempre digo la Mejoral, me he quedado anclado en el pasado. A veces la cito también. Sí. La Mejoral, sí, cierto, tiene la rebaja, pero es que no lo tenemos. Entonces tú le preguntabas, entonces, qué sé yo, por otro medicamento. Ibuprofeno. Pero es que tampoco lo tenemos. Sí. Entonces nos siguen mareando y los gobiernos se han prestado para esto. Claro, porque de hecho, e incluso aquí el montón de gringueros que hay empezando por esta oligarquía vende patria, ¿sí? Cuando tú le dices hay que regular los precios y bajarlos, comunismo, pero es lo que hacen en Estados Unidos y en Europa. Así cuando hay estos abusos. Incluso en la tarjeta de crédito se regula cuánto es lo que le van a cobrar a la gente porcentaje. Aquí eso está salvaje. Pero los oligopolios existen y vengan a Panamá para que se den cuenta. Y los monopolios, porque hay de las dos cosas. Entonces, naturalmente, cuando se habla de intereses, que otro de los temas que plantea Mulino, que primero está el interés de la nación, después están los intereses de los sectores y por último los intereses personales, resulta ser que los primeros intereses que están aquí por encima de la nación, por encima del Estado, la Constitución, son los intereses del gran capital que son intocables. Y él no los toca, como no lo han tocado los otros 8 que han pasado por ahí, o 7, perdón. Entonces, naturalmente que los intereses de ese poder económico están por encima. Por eso es que eso que tú acabas de decir no solo se encuentra en los medicamentos, se encuentra en los alimentos, se encuentra en la energía eléctrica, en el combustible que es demandable por parte de la población. Y los precios son realmente una locura aquí en Panamá y no hay quien le ponga el cascabel al gato. Saúl, yo recuerdo cuando arrancó la administración Mulino, hace 6 meses, que usted como representante de Suntrax tuvo una reunión en el Palacio de las Garzas con el mandatario y parte de su equipo. En ese momento, el asunto principal era el tema de las cuentas del Suntrax. ¿Qué de todo lo que usted habló en esa reunión, lo que se pueda saber, se ha cumplido y no se ha cumplido por parte de la actual administración? Bueno, fíjese, de esa reunión se habló muy poco fuera del tema de Suntrax, porque nosotros pedimos la reunión para hablar del tema de Suntrax. Y su dicho sea de paso,
Es decir, el sistema financiero está ensañado contra Suntra, no permite abrir cuentas. Nosotros pasamos por la Fiscalía de Crimen Organizado y eso lo derrotamos, lo dimos a conocer. Las acusaciones que se hicieron falsas, Sí, lo acusaron de terrorismo. ellos no pueden probar eso, pero lo hacen. Sin embargo, el sistema financiero tiene trancadas las cuentas de Suntra y la Caja de Ahorro tiene la mayor recurso. Hace más de un año que la Caja de Ahorro tiene los recursos de Suntra que no se pueden depositar en ningún Saúl, otro lado. déjame interpelarte. Ajá. El sistema financiero tiene trancadas las cuentas del Suntra. El mismo sistema financiero Donde se lava. que con pasividad permitió el blanqueo de capitales durante administraciones pasadas, y esto no es invención de ninguno de la mesa en Radio Panamá, sino que está documentado. Ese mismo sistema financiero Es el tiene mismo, trancadas el las- mismo. Ahí No, se porque lava eso es mentira. Tú plata estás del mintiendo. narcotráfico, del tráfico de armas, lo que va en impuestos, todo eso. Por eso es las listas grises. Y después tú oyes, no, es que tenemos que salir a la lista gris. Pero ¿cómo vas a salir a la lista gris si convirtieron al país en una lavandería y no quieren cambiar eso? Ese es el problema de estar en las listas grises. ¿Cuántos banqueros tú conoces que están presos por problemas de lavado de capitales? O por la plata que se robaron del Estado y que pasaron por los bancos en Panamá. ¿Cuántos gerentes fueron sancionados? Dueños, accionistas, producto de este robo que se dio y que la plata entró ahí. Ninguno. Pero la plata de Suntra, que es sudada, de quienes la pagamos, los obreros de la construcción, entonces esa sí está trancada. Pero lo que tú decías es, bueno, ¿qué más se vio ahí en aquel momento? Era la pregunta de Crifa. En realidad, fuera de eso poco, se habló de problemas de seguro. Nosotros sentamos inmediatamente una posición de que este es un problema realmente estructural. El problema del seguro, tú no puedes hablar de seguro si tú no hablas de políticas públicas, de cómo vas a generar empleo. Sin embargo, tú escuchas ayer en el discurso, y a reiterarlo nuevamente, que la única propuesta válida es la de Mulino. Y que si los diputados tienen propuestas, que le presenten la corrida. O sea, hay alguien que se llama Dino Mon, que tiene una herramienta actuarial con la cual el mamotreto 163 se calculó, que no se lo dio a más nadie puede calcular en eso. Ni los diputados le entregaron esa herramienta. Es decir, que ellos, si tienen una propuesta, tendrían que pedirle el favor a Dino Mon, que dice, no, eso es mío, propiedad intelectual, para pasar su propuesta. Sin embargo, la Caja de Seguro Social tiene su herramienta actuarial, la OIT tiene su herramienta actuarial, la Caja del Seguro Social y sus actuarios, tanto los internos como los externos, porque hay una comisión de actuarios externos, han hecho corridas allí. Han dicho qué pasa si se fusiona el programa de solidaridad nuevamente, cuántos años de vida tiene. Pero eso no le sirve a Mulino, a Mon, a Chapman ni a Boy Galindo. Entonces él, arrogantemente, bueno, preséntame tu propuesta, pero a la corrida. Como a nosotros no nos la dieron los trabajadores, se la pedimos a la OIT. Hicimos la corrida, se la entregamos en el Salón Azul a la Comisión de Trabajo y Salud el último día no. Eso fue el 23 de diciembre. Le entregamos en el Salón Azul, que hubo esa reunión, porque después la volvieron a subir al auditorio. Entregamos las corridas que hicimos con la OIT y demostramos que la propuesta que tenemos corre el programa a más de 100 años. Pero ese no es lo que ellos quieren, porque en el fondo de este problema lo que hay, y lo reiteraron ayer tanto Chapman como Mulino, es el problema financiero económico. Es decir, en la cabeza de estos individuos lo que hay es que la plata de los asegurados tiene que ir a los bancos y a las administradoras de fondos de pensiones privados, porque con eso ellos van a garantizar que las calificadoras de riesgo, que son empresas privadas, que las instituciones financieras internacionales digan, excelente tu medida. Pero para la población. las cuentas de Suntra que se iban a abrir en el Banco Nacional, ¿se abrieron ya? Hay unas cuentas habilitadas en el Banco Nacional. El problema son los términos y condiciones que se pusieron ahí. Porque es exactamente los términos y condiciones, que es la letra esa chiquita que antes uno no leía, pero que ahora lee a detalle, impusieron unas condiciones que son inadmisibles. Y por eso los fondos no han entrado y todo. ¿Y qué condiciones? ¿Son distintas a las tradicionales? Es una intervención judicial sin que Suntra esté intervenido judicialmente. Con eso debo decir todo. ¿Pero por qué?
Bueno, porque esa... Porque en cualquier momento... Porque están quién tú utilizando el crees que- sistema Pero financiero para presionar el la oyente militancia que de está Suntra. escuchando no No lo entiende. son temas Vale. muy técnicos. Ujú. Pero una de las condiciones que se menciona y que el oyente diga, es este tema. Por eso Saúl. Tú no puedes mover tus recursos con libertad como requieres. Tú no puedes recibir ni hacer transferencias internacionales. Tú no puedes incluso mover por ACH, porque si mueves por ACH no puedes emitir cheques ni van a dejar de depositar cheques. O sea, es una situación realmente Si el día de hoy hubiese... compleja, pero ni así nos han podido doblegar. Si el día de hoy Suntrax se fuese a manifestar o hubiese una huelga, algún movimiento de este tipo, ¿tienen los recursos o tienen la movilidad financiera para poder sufragar eso? Fíjate, nosotros no disponemos de más del 90% de nuestros recursos en estos momentos. Porque eso es lo que ¿No está en podría la venir caja. por ahí? Que El tema- desarticularlos para que si el día de mañana se empieza a salir a la calle por el tema de la seguridad social o cualquier otro temas candentes, Suntrax se vea debilitado a nivel logístico. Mira, fíjate, esto lo discutió Suntra en enero del año pasado, ya hace un año, en la Asamblea General, que es la máxima estructura de gobierno, y tomamos decisiones allí. Nuestros miembros saben que hay problemas y que no hemos podido abrir ni accesar todos los recursos. Es decir, la pelea tiene que librarse con o sin recursos, no hay de otra, porque cuando esos recursos no existían, igual nosotros peleábamos. Creamos unos recursos que se llaman fondos de huelga para enfrentar la huelga. Y tenemos que tomar la decisión concreta, tema del seguro. Vamos a dejar que impongan esa ley y no vamos a pelear, o vamos a pelear sabiendo las consecuencias a las que nos vamos a enfrentar. Todo el mundo sabe, o por lo menos no todo el mundo, nosotros tenemos claro que es posible que vuelvan a cerrar la cuenta que abrieron, como una medida de persecución contra nosotros. ¿Por qué? Porque nunca se había utilizado el sistema financiero para perseguir políticamente. Lo están haciendo con Suntra. Es decir, tocaron una tecla que no habían utilizado anteriormente Por un y están antecedente. dispuestos a tocarla las veces que sean necesarias cada vez que quieran imponer cosas como esta. ¿Y cómo reciben la cuota sindical en estos momentos? En cheque. Se están depositando a la cuenta que está abierta en el Banco Nacional, lo corriente, pero tenemos, reitero, el 90% de los recursos estancados porque tú vas a cualquier banco y no te abren cuenta. Saúl, la comunicación de Suntrax con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sobre este tema, ¿qué les han dicho? Sobre todo porque, como dices, se marcó un hito cuando les bloquean las cuentas durante el gobierno de Laurentino Cortizo y parece que continúa la situación ahora en el Banco Nacional y en realidad tienen ese tema todavía. los términos y condiciones que impusieron son, reitero, como una intervención que nosotros no hemos aceptado porque no podemos aceptar eso. Pero la OIT... ¿Manejas tú, Saúl, el detalle de si estas condiciones que les aplican a Suntrax se le aplican a otras cuentas? Todos los que han robado y lavado dinero aquí no le aplican eso. Gente condenada sigue con su cuenta abierta, sin problema, tiene todos sus negocios abiertos. No le aplican esto que le aplican a Suntra. En realidad, el tema de OIT, y voy a hacer esto como un paréntesis para regresar al discurso, el tema de OIT es que nosotros presentamos una querella, una queja ante la OIT. Eso se está ventilando, el gobierno lo sabe. Hay comunicaciones tanto de OIT, de nosotros a OIT, como de OIT al gobierno, el gobierno a la OIT. La comisión de expertos naturalmente va a dar un fallo en torno a este tema. Esto es una violación de los derechos humanos. Hay un pronunciamiento incluso del defensor del pueblo, que fue el año pasado, donde él indica claramente que hay una violación y dijo quiénes eran. Los bancos estatales, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Bancos. El defensor del pueblo de Panamá el año pasado dio finalmente su posición e incluso en lo que él llama la recomendación, porque es lo que le permite la ley, le dice tienen que abrir las cuentas y tienen que jugar su papel. La Superintendencia de Banco, que no lo jugó, la Caja de Ahorro y el gobierno central. Pero como ustedes saben, en este país nada de eso tiene peso para cuando se trata de perseguir políticamente a la gente. Y susodicho sea de paso, entre el discurso de lo que se decía era que la nueva era de la justicia debería perseguir el delito, ¿verdad? E incluso se habló de retroactividad de investigaciones, etcétera y demás, pero dice con toda libertad y toda transparencia. Ah, pero no quiero esto.
Entonces tú dices, ¿es con libertad y es con transparencia o es lo que yo quiero? Me estoy refiriendo al discurso de Mulino. Es que en uno de sus párrafos plantea que la nueva administración de justicia, los procuradores, los jueces están libres de hacer en materia judicial sin presiones, pero yo, José Raúl Mulino, no quiero esto. Entonces ahí tal libertad de la que se está hablando, no la hay. Nosotros tenemos algunos recursos presentados ya, unos fueron admitidos, creo que algún medio de la localidad le dio difusión en estos días últimos del año ante la Corte, porque hemos demandado por daños y perjuicios a la Caja de Ahorro. Hemos presentado contencioso administrativo también contra la Superintendencia de Banco, que no ha jugado su papel, pero como ustedes saben, todo esto va a agarrar el tiempo judicial que le dé la gana a agarrar para ver si finalmente se resarce el derecho violado. Pero es parte de la pelea que tenemos. Justamente con el discurso. Otro de los temas y donde recibió muchos aplausos fue cuando dijo que se iba a restituir la materia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Y hubo confusión, hay que decirlo. Sí. El profesor Cambra, justamente, fue uno de los primeros que alzó la voz y que alertó. Y acá, bueno, estábamos viendo también un comunicado del 23 de diciembre del mismo Meduca que indica que la materia se dicta, se cursa. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿sí se da, no se da? ¿Quién está enredado, quién miente o cómo es la cosa? Bueno, por eso yo digo que esto es una cosa llena de contradicciones. Cuando usted lee esto y lo analiza, usted dice, en realidad, tú no sabes quién escribe estos discursos y cómo lo dicen con tanta vehemencia. Pero bueno, el papel aguanta lo que se dice y se lee. La materia fue eliminada por Lucy Molinar en el gobierno de Martinelli. Y después la Corte falló. Correcto. Después hubo un recurso que se presentó y también se presentó una propuesta de ley para restituir la materia. Y en efecto eso se dio. En el tiempo la materia se está dando. Entiendo que se mete dentro de la materia de historia general y que hay que ver el tema de la particularidad en la especialidad, pero se está dando la materia. Entonces, cuando tú haces un anuncio, eso es como las obras de construcción que ya no son de mi gobierno, pero se están inaugurando en el periodo en que yo apenas empecé, y digo, bueno, inauguré la Ciudad de la Salud, por decir algo. Ocurre igual, la materia se está dando. Y en efecto, una de las reacciones ayer de Cámara fue que la materia se está dando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes aplauden en la asamblea? Pero la materia se está dando no como una asignatura específica de relaciones de Panamá con Estados Unidos, como ha sido la tradición, sino metida en un amplio... Historia de Panamá. En historia de Panamá. Es parte de la discusión. Así es parte de la discusión que se está teniendo. Entonces, pero se está dando. El problema no es que no se está dando, ni tampoco se puede anunciar como si no se está dando y yo la voy a poner a que la den. Y de eso, obviamente, los educadores de secundaria, que es donde se da esta materia, naturalmente ya expresaron cómo es que se está dando en esa situación. Pero yo lo que creo es que en esta fantasía, porque ahí es donde se equivoca el que está gobernando, cuando tú te separas de la realidad para vivir la fantasía. Y cuando tú te separas de la realidad, es decir, cuando tú gobiernas y no gobiernas, cuando tú no ves las cosas con objetividad, cualquier cosa dicha pareciera que fuera la gran cosa y no lo es, pero cuando tú empiezas a desmantelar esto, tú te das cuenta, y si eres racional, si fuese yo y yo hubiese dicho algo como eso, y eso se está dando, yo jalo a la ministra y jalo al que escribió, ¿qué pasó aquí? Con la mayoría de las cosas que yo leí, ¿qué pasó aquí? Pero como eso ni siquiera hay una reflexión, sino que salen a defender lo indefendible, entonces podemos encontrar cosas como esa. Pero decía, ¿quiénes aplauden en la asamblea? ¿Quiénes están en la asamblea escuchando el discurso del presidente? En las gradas, todo el séquito. Y en la misma asamblea, los diputados, ¿quiénes aplauden allí? Es decir, si la gente aplaude en la forma en que lo hizo, quiere decir que son unos perfectos ignorantes de lo que está ocurriendo en el país. Seguramente ahí estaba el que escribió el discurso, estaba la ministra de Educación, los diputados que aplaudieron y el resto del funcionario que está allí. Entonces, ¿qué estoy haciendo y qué estoy diciendo? Esa es parte de las cosas. Por eso la gente, esos discursos no le impactan. Saúl, ya en la parte final de la entrevista, desde hace meses y años hay muchas personas que dicen,
Saúl y el Suntrax siempre ven todo lo malo respecto a las administraciones. Yo le quiero preguntar, antes de cerrar la entrevista, según para usted, para el Suntrax, ¿hay aspectos positivos de la actual administración de José Raúl Mulino y cuáles estaría dispuesto a apoyar el Suntrax por el crecimiento del país? Fíjese, ayer se habló de constitución. Nosotros tenemos una propuesta de constitución constituyente originaria. Mulino habla de una constituyente originaria, el asesor es Miguel Antonio Bernal. ¿Qué tipo de constitución? No sé. Ellos hablan de alfabetizar a la gente en términos de la situación y declararon el año como el año de la alfabetización constitucional, lo cual es otra locura porque de hecho, es decir, ninguna constitución se desarrolla en el contexto, en su contexto social, se desarrolla en función de que hay unos sabios que te dictan cómo en la Constitución ocurre esto. Estos contextos sociales son los que dan, por ejemplo, en algún momento, el proceso de 1903, con toda su imperfección, o una revolución social que hace que tú llegas al Estado vía revolucionaria, o otros modelos como los que se presentaron en Sudamérica, ahora más recientemente, en los últimos 20 años, en el que hay participación colectiva, ciudadana para estos procesos. Como Chile. Como Chile, que fue muy complejo eso, después de una lucha terrible, el pueblo chileno ha perdido la esperanza de poder materializar una transformación real, pero el tema de refundar este país es una de las cosas que nosotros hemos planteado y si se va a hacer con seriedad, nosotros estaríamos dispuestos a discutirlo. No aceptamos manipulación. Si se va a hacer como se está haciendo lo del seguro, no hay nada que discutir. Porque Mulino no representa nada distinto a lo que ya pasó con los 7 últimos gobiernos. El mismo modelo económico neoliberal, la misma conducta cuando se gobierna. Es decir, no hay nada nuevo. Y ese es parte del problema. Entonces yo no puedo decirte, no, es que yo no estaba de acuerdo con Endara, con la privatización, pero ahora sí estoy de acuerdo con Mulino con la privatización. Yo no te puedo decir eso. Sin embargo, ellos mantienen una consistencia de la aplicación de un modelo económico, político y social fracasado en el mundo que se conoce como neoliberalismo, que para el caso particular panameño ha creado la desigualdad que tenemos. Panamá es el 4º lugar del mundo, segundo de América Latina, los bajos salarios, el alto costo de la vida, las condiciones materiales de vida que estamos viviendo en la educación pública, en la salud pública. Todo eso es un acumulado. Nada de eso nació ayer, ni cuando Mulino tomó la presidencia. Entonces, naturalmente, si se sigue bajo la misma lógica, ¿cómo vamos a apoyar una cosa como esa? Entonces, no se trata de una discusión abstracta, tú te opones a todo, ¿no? Yo me opongo a lo que me hace daño. Y eso es lo que la población ha empezado a despertar. Fíjate, con el tema del canal, que creo que es un tema importante. Un grupo de panameños empiezan a decir que dónde está la plata. Y todos sabemos que con la reversión del canal, las áreas revertidas en esos años, en los años en que se dio 1999, se hablaba de un activo en tierra de más de 30.000 millones de dólares. ¿Dónde está? Después los casi 30.000 millones en peaje que han entrado al erario público. ¿Dónde están? Ah, no, que están en la beca universal, que están, te inventan dónde están y tú dices, bueno, y los impuestos nosotros pagamos dónde están. Los ingresos del canal debieron venir a ayudar a mejorar la situación de la población. Pero la población sabe que la plata se la roban, que se roban los minerales, que se roban los recursos naturales, que se roban la plata en efectivo y no pasa nada. Hay una insatisfacción. Entonces dicen, no, que vengan los gringos. Algunos dicen eso, lo cual yo rechazo con vehemencia, porque eso es un acto vendepatria. ¿Por qué? Porque además, esa misma gente que dice eso vota por esos mismos corruptos en los partidos políticos tradicionales. Aparte del tema de la constituyente, ¿otro aspecto más que vea positivo? Fíjate, no hay nada positivo en este momento. Tú me dijiste, ¿qué temas? Bueno, como temas yo te acabo de decir uno. Ajá. Para mí un tema inmediato es el del seguro social. Que si regresáramos al sistema solidario, eso tiene el apoyo nuestro. Si hacemos la corrida para que se mejore la prestación de salud, eso tiene el apoyo nuestro. Si el programa de riesgos profesionales mejora para rehabilitar a los trabajadores que se accidentan o tienen enfermedades profesionales y mejoran sus pensiones, eso tiene el apoyo nuestro. Si la autonomía de la Caja de Seguro Social es real y no como ocurrió, ustedes saben que para nombrar al presidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, Mulino se reunió con parte de los sindicalistas que votaron a favor del empresario. Es decir, Mulino torció o negoció brazos para nombrar al presidente de la Junta Directiva. Él no cuestionaba a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Está haciendo lo mismo. Entonces tú no puedes apoyar lo que está mal.
Si se van a hacer cosas buenas y se quiere discutir con seriedad y transparencia, entonces podremos decir que tenemos el apoyo y aportaremos como estamos aportando hasta ahora. No solo propuestas, sino las sustentamos técnicamente y las presentamos a la población. Si se quiere eso, nosotros con mucho gusto para mejorar lo que haya que mejorar en el país. Si se quiere manipular e imponer, entonces obviamente ahí no nos van a encontrar. 8 de la mañana, 1 minuto. Saúl Méndez, secretario general del Suntrax, gracias por habernos acompañado en este primer viernes de 2025. Y bueno, estamos en contacto. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos y reitero mis felicitaciones dentro de lo posible a todos los que nos escuchan. Aquí me acaba de escribir Pinky que dice que desea que le haga un chaleco así como sí. personalizado. Yo no sé. Vale, vamos a hacer uno. Dice que quiere que diga Pinky Chorrillo. Sí. Está bien, vale, vamos. 8, 2 minutos. Esto es Panamá Hoy. Hacemos la pausa y ya regresamos.